Uno lleva una vida que le agrada, uno tiene su familia y aún tiene la fortuna de ver la cara y el alma de los padres. Uno recorre los caminos y asciende las montañas, y uno ve tan normal tener unas piernas y unas manos sanas. Y llega un día en que todo se desmorona, y llega el día que uno no esperaba y nos desvanecemos. Y ya casi morimos, 2 meses y medio entubado en una UCI, soñando sueños extrañísimos. Equilibrista al borde de la muerte y de la vida. Y un buen día nacemos, despertamos, no tenemos fuerza ni para subirnos 3 centímetros la sábana que nos cubre de los fríos. Y un día es preciso aprender de nuevo a andar y a vivir en otra casa. Y uno durante meses en el San Juan de Dios de Zaragoza tiene otra familia, enfermeras, enfermeros auxiliares y especialistas en terapias. Y uno asciende otras montañas, aquellas de la esperanza. Y desde una habitación de hospital, con caminar de nuevo, se sueña con ver pronto la cara de los padres, con rehacer la vida de otro tiempo que ya queda tan lejos.